Personas que han cuidado a un familiar enfermo, ¿alguna vez vivieron algo que todavía no pueden explicar? Hace unos meses mi mamá se puso muy enferma. Decidimos llevarla al doctor y después de varios estudios nos dijeron que tenía una enfermedad grave y que ya no podía quedarse sola, que necesitaba cuidados prácticamente todo el día. Nos explicaron que teníamos que ayudarla a comer, darle sus medicamentos a ciertas horas y vigilarla, sobre todo en la noche. También nos advirtieron que, por su estado, era posible que empezara a tener delirios o a ver cosas que no estaban ahí. Así que entre mis hermanos y yo empezamos a turnarnos para cuidarla. Unos días se quedaban ellos y otros días me tocaba a mí. Incluso puse otra cama en su cuarto para poder estar pendiente durante la madrugada, porque a veces se despertaba desorientada. Iba a ser una etapa difícil para todos, sobre todo porque nos ponía muy tristes ver a nuestra mamá así. Sin embargo, poco después empezaron a pasar cosas extrañas, y más por cosas que ella decía. Una tarde me pidió que le diera un vaso de agua a un niño que, según ella, estaba parado junto a la puerta. Yo volteé de inmediato, pero no había nadie. Le pregunté a qué niño se refería y solo señalaba hacia el mismo lugar. No le di mucha importancia porque recordé lo que nos había dicho el doctor sobre los delirios. Pero con los días, empezó a decir que veía sombras en el pasillo o que había personas sentadas en la esquina del cuarto. Incluso llegó a mencionar a su propia mamá, que llevaba muchos años de haber fallecido. Yo trataba de tranquilizarla y le decía que no había nadie, que todo estaba bien. Pero lo que realmente empezó a inquietarme fue lo que pasaba en las noches, ya que varias veces escuché como si estuviera hablando en voz muy baja, como si susurrara con alguien. Obviamente no entendía qué pasaba, así que me levantaba y prendía la luz, pero la veía completamente dormida. Así que pensé que tal vez era el cansancio o que estaba imaginando cosas. Sin embargo, eso empezó a repetirse, porque también llegué a escuchar pasos en el pasillo, como si alguien caminara despacio dentro de la casa. Una madrugada incluso tuve la sensación de que una silla se había movido, pero cuando salí a revisar, todo estaba exactamente igual. Con el paso de los días, su forma de hablar cambió. Ya no solo mencionaba sombras o personas, sino que empezó a decir frases que me dejaban pensando. Decía que el día estaba cerca, que pronto vendrían por ella. Incluso me tomó la mano con fuerza y me dijo que todavía tenía tiempo de arrepentirme. Yo no entendía a qué se refería, pero lo decía muy seria, con una seguridad enorme. A veces incluso sonreía mirando hacia un punto fijo, como si alguien estuviera frente a ella. Otras veces parecía asustada, como si algo le diera mucho miedo. Mis hermanos también empezaron a vivir situaciones raras cuando se quedaban a cuidarla. Uno me contó que la escuchó reír sola en plena madrugada. Otro dijo que sintió claramente que alguien pasó detrás de él cuando estaba en la cocina, aunque no había nadie. Todos estábamos asustados porque ya no solo ella veía las sombras, sino que mis hermanos y yo también empezamos a ver algunas sombras de reojo, como si pasaran muy rápido. Eso nos ponía muy nerviosos cada vez que nos tocaba quedarnos. Un día intenté animar a mi mamá. Le dije que cuando se sintiera un poco mejor, podíamos salir a comer algo que le gustaba, o tal vez ir de paseo a algún lugar para no quedarnos todo el tiempo en la casa. Le dije que tal vez podríamos ir el viernes de la semana que venía. Sin embargo, ella se quedó en silencio unos segundos y luego me respondió muy tranquila, diciéndome que ese día ya no iba a estar. Me molesté y le dije que no hablara así, pero solo sonrió como si ya supiera algo. Me dio mucho sentimiento que haya dicho eso, así que traté de animarla, diciéndole que todo saldría bien y que no pensara eso, pero ella solo me dijo que ya venían por ella y que ya no se podía hacer nada. Incluso me preocupó aún más, ya que me dijo que no sabía a dónde iría, pero que estaría bien. Incluso me volvió a repetir que estaba a tiempo de arrepentirme. Le pregunté el por qué decía esas cosas, pero se quedó callada y ya no me dijo nada. 2 días después, de madrugada, mi mamá falleció, justo como lo había dicho. Justamente antes de que llegara el viernes, ella se fue.
Siempre me quedó la duda de cómo pudo saber eso, ya que eran varias semanas que estaba enferma, y justo esa semana, donde ya se notaba más motivada y feliz, ella se terminó yendo. Lo que más me inquieta es que unos días antes de morir, también me dijo que tuviera cuidado con mi hermano menor. Me dijo que no lo dejara dormir solo porque algo iba a empezar a molestarlo en las noches. Obviamente me espanté demasiado, pero traté de no centrarme mucho en ello. Sin embargo, semanas después de su muerte, mi hermano empezó a despertarse sobresaltado, diciendo que escuchaba pasos afuera de su cuarto o que sentía que alguien se sentaba en su cama. Al principio creímos que era el miedo o la impresión por todo lo que habíamos vivido, pero eso empezó a repetirse cada vez más seguido. Últimamente hemos estado hablando entre todos y decidimos que vamos a llevar a mi hermano con un psicólogo, porque su situación ya nos preocupa demasiado. Cada vez duerme menos, casi no quiere comer y evita quedarse solo en cualquier parte de la casa. Nosotros tratamos de apoyarlo, pero sentimos que esto ya nos está superando y necesitamos ayuda para entender qué le está pasando. Desde entonces, no dejo de pensar si todo lo que vivimos fue solo parte de la enfermedad de mi mamá, como decían los doctores, o si realmente hay personas que, cuando están a punto de irse, empiezan a ver o a saber cosas que los demás no podemos comprender. Sobre todo cuando recuerdo lo que dijo sobre mi hermano y cómo con el tiempo terminó pasando. Es una duda que jamás me dejará dormir tranquilo de nuevo.